después de un año y pico, es la primera vez que hay vida. Siempre ha habido vida, sí, pero tener presencia de las personas que apoyan y que quieren y que creen en este proyecto fuenlabreño es de verdad, nos llena de satisfacción. Y ha llegado una gran amiga. Sí. Buena. Muy buena. Marifé, ¿qué tal? Feliz de verte. Entonces, hoy voy a ser breve y así le paso la palabra a Marifé, que es la moderadora de esta mesa. Decir, nuestra felicidad es grande simplemente porque a pesar de las dificultades que hemos tenido durante el año, o sea, estos tiempos de pandemia, hemos podido asentar las bases de un modelo único en España, un modelo de trabajo en torno a la danza. Hemos venido a Fuenlabrada nos acogió y venimos con un deseo, con una ilusión, ¿no?, de convertir esta ciudad en una ciudad de danza, de la danza y para la danza, y lo tenemos porque el Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada hoy es una referencia, ¿no? Y va a crecer porque no vamos a parar, ¿no? El pacto desde el principio con el ayuntamiento era: oye, señores, queremos hacer que la danza sea un paradigma de conocimiento y queremos hacerlo de la periferia, queremos hacerlo de Fuenlabrada y queremos hacerlo con vosotros. El ayuntamiento nos acogió y ha creído en nosotros, ¿no? Y creo que voy a pasar la palabra a Francisco Paloma, el concejal de Hacienda. Ha sido un día muy importante que vengas tú, precisamente. Por favor, te paso la palabra para hablar del centro y hablar del futuro. Gracias, El Arbi. La mascarilla, ¿no? Sí, mejor con la mascarilla, ya es costumbre. Pues la verdad que estaba comentando El Arbi me hacía reflexionar sobre el tema de la periferia, ¿no? Antes incluso de hacer otros comentarios más formales. Yo siempre he querido que la periferia, que en los márgenes es donde está precisamente la mayor capacidad creativa e impulsora. A veces hay que extraviarse del camino para poder realmente encontrar espacios de encuentro, ¿no?, y de confluencia. Lo primero que quería decir es, el alcalde Javier Ayala y la teniente alcalde de Ciudad Viva, Mónica Sebastián, por razones de agenda inexcusables, les hubiera encantado poder estar aquí, pero no han podido estar, y la verdad que para mí, concejal de Hacienda, es una magnífica oportunidad, ¿no?, y un orgullo y un placer el poder estar esta tarde en representación de ellos y de la corporación, en una actividad simplemente maravillosa. Estaba diciendo El Arbi, esto es un fruto de una confluencia, de un encuentro feliz, productivo, fecundo, entre una institución como el ayuntamiento, que creo que el papel que tiene que tener una administración es la de facilitadora de recursos y de espacios para que el arte, para que el talento, para que la capacidad de la gente pueda ir realmente construyendo cultura y construyendo lo que nos conforma como comunidad. Y si además con magníficos amigos y amigas en una jornada maravillosa que con 2 palabras, cuando me comentaron que tenía que ver con danza y poesía, digo, pues es que no voy a evitar de poder decir que me parece que tienen un juego de espejos, porque ¿qué es la danza sino la poesía de los movimientos y de la expresión corporal, con la coreografía? Y dices, y a fin de cuentas, pues ¿qué es la poesía? Pues la poesía también es la danza de los decires, la danza de las palabras. Así que seguramente este encuentro será seguramente muy fecundo y muy enriquecedor. Y de esto es precisamente de lo que en este espacio, porque también hay ese elemento, en el Centro Coreográfico de María Pagés, pues esa colaboración del ayuntamiento lo que pretende fundamentalmente es que se dé esa confluencia enriquecedora
para que se puedan dar este tipo de situaciones tan necesarias en este momento. Decía la importancia que tiene el papel de las administraciones públicas para ofrecer estos espacios y estos recursos para que se puedan generar. Y bueno, pues básicamente ese era lo que pretendía decir, que espero que las jornadas sean, como me suele gustar decir, fecundas y fructíferas, y que realmente fue labrada en la periferia, ya se está colocando con un modelo único en el centro de la danza, y que de una manera muy positiva pues radie al conjunto del país y al conjunto de la sociedad pues un ejemplo de cómo se puede estar trabajando con proyectos sobre la base, con gente en una cultura popular absolutamente real, y al mismo tiempo perfectamente en una cultura de la élite, enriquecedora, de élite rectora y ejemplificante, que pueda realmente pues hacer proyectos que sean la envidia y la proyección para la ciudad y para otros lugares. Así que nada, encantado y seguro que va a ser una jornada maravillosa. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos, ¿no? Arrancamos ya. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, lo primero, disculpas por el retraso, que desde luego os puedo asegurar que no ha sido en absoluto intencionado, sino más bien todo lo contrario. He sido muy previsora y he salido muy pronto, pero no contaba con que había un atasco mayor del esperado y con que había obras en la incorporación desde las 6, en fin. Estas cosas que ya yo creo que tenemos que ir asumiendo, que cuando no nos pertenecen, porque no ha sido una elección, nos queda pedir disculpas, pero no podemos hacer mucho más. Entonces, lo que sí que querría es, por supuestísimo, darle las gracias a mi querida María Pajés y a mi no menos querido el Arbi por haber organizado esta jornada y por haber considerado que yo podía hacer de moderadora. Lo cual es una cosa como maravillosa, porque moderar en un momento como este y con las personas que me acompañan me hace pensar que esta mano se va a empezar a mover y que va a ser una especie de, no sé, coreografía a lo mejor, o de concierto hermoso de pensamientos y grandeza. Y bueno, pues me siento muy afortunada, porque lo voy a negar, ¿no? Vamos a intentar situar un poco la razón de este encuentro con invitados y con invitadas que creo que no es necesario presentar de una manera exhaustiva, más bien todo lo contrario. Creo que también tenemos que ahorrar esas presentaciones largas para que podamos entrar justamente en la materia que nos corresponde. Pero claro, no puedo dejar de decir que me acompaña Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, que me acompaña Rosana Cuaroni, que me acompaña María Pajés, como no, que me acompaña Luis García Montero, que me acompaña Marina Heredia, que estoy deseando además oírte hablar así fuera del cantar, porque solamente te he oído cantando, y que me acompaña, aunque ahora se ha retirado del primer plano, el Arbi, el Arti, ¿no? Esto tiene un amplísimo significado, porque fíjense, Farruquito es de familia de cantaores y de familia de bailaores. En un momento determinado de su historia personal tuvo que asumir también el testigo del continuar toda una saga, que en un momento determinado casi es una elección obligatoria. Quiero decir que él elige obligatoriamente, y esto puede parecer una contradicción, pero van a ver que cuando sitúe en el ámbito que me gustaría que comenzase el debate, no lo es tanto. Elige una obligación. Y esto al final se convierte, si me lo permiten, en un imperativo moral, en aquello del actúa de modo que tu ley personal pudiera ser ley universal. La vida le dice que hay un momento en el que si quiere continuar toda una larga tradición, él tiene que hacerse cargo. Y a lo mejor eran otros los planes que tenía, pero como imperativo ético, elige continuar. Marina Heredia, por continuar en esta misma línea. Marina Heredia, en un momento determinado, sabe que tiene un don y que ese don se llama cantar. También procede de una familia que en un momento determinado parece que va conduciéndola hasta el lugar donde ella tiene que situarse.
Y de pronto, si empezamos a mirar la biografía que ella ha ido tejiendo, el tejido que ella ha ido construyendo con su voz, nos la vamos encontrando en lugares que en apariencia podrían estar muy alejados. Es decir, de pronto nos la encontramos, pues, yo qué sé, con Aute, por ejemplo, y nos la encontramos de repente, pues, con Morente, con Arcángel, es decir, con personalidades diversas, me atrevo a decir, pero que al final van creando un tejido, un hilo. Pensaba yo, María, cuando estaba un poco pensando cómo introducir esta conversación, que es lo que tiene que ser, que se parece un poquito al mito de Ariadna y Teseo y el Minotauro, porque Ariadna es también la mujer que danza y que enseña a danzar, entregando un hilo para que nos perdamos sin miedo en los laberintos de la vida y para que cuando nos encontremos en el centro, donde nos tenemos que batir, quizá con nuestro destino, sepamos que hay una posibilidad de regresar con una sabiduría alcanzada. Bueno, si me permiten, esa es la imagen que yo tengo de Marina Heredia, porque de pronto la encuentro en India y de pronto la encuentro en otros territorios, la encuentro viajando y su voz va como el hilo de Ariadna, creando un laberinto que sabe que al llegar al centro también tiene un camino que recorrer hacia atrás, que contarnos y que compartir. Si tengo que hablar de Rosana y de Luis García Montero, de Rosana Cuarón y de Luis García Montero, pues puedo empezar diciendo estas cosas básicas también, que en cualquier lugar pueden encontrar ustedes. Ambos son profesores, ambos han dedicado su vida y su biografía a la enseñanza. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Que coincidáis ahí también del español como una lengua de comunicación donde no solamente nos podemos contar millones de seres humanos en la Tierra, así como primera lengua, nos podemos contar cuestiones cotidianas, pero también millones de personas en la Tierra, como primera lengua, podemos contarnos sentimientos y tejer sentimientos, y los dos coincide que han dedicado su vida profesional precisamente a la enseñanza del español, y eso los ha ido llevando pues por aquí y por allá. Pero fíjense, se parecen a lo que yo decía antes de Farruquito y lo que decía de Marina Heredia. En realidad, la biografía que nos va trenzando, que nos va conduciendo, es una excusa que la poesía tiene para que recorramos la vida con una actitud. Y esa actitud es la que a mí me gustaría que esta tarde fuera la que nos trajera este momento alrededor de un fuego, ¿no? María, de ti puedo decir poco, aparte de la admiración que tú sabes y del cariño que sabes que te tengo. Creo que es simplificar también, hacer un recorrido en el que a veces te has ido encontrando pues con Marina, te has ido encontrando con Farruquito, te has ido encontrando con la palabra de los poetas, te has ido encontrando también en ese viaje, y en un momento determinado entendiste que había que pensar la danza, que había que pensarla, que no es simplemente estar, sino que hay un momento en la vida en el que hay que pensar aquello que hemos hecho. Vuelvo otra vez al laberinto, ¿no? Y querría que fuerais vosotros los que comenzarais, porque de pronto yo pensaba, qué cosa tan hermosa hablar de una actitud que es la poesía, que no es un oficio, ni siquiera me atrevería a decir que es una vocación, a lo mejor es un destino, quizá es un destino, ¿no? Que se elige porque no te queda más remedio. Cosa tan bonita otra vez, ¿no? Que se elige porque no te queda más remedio que elegirla, o que ella te elige a ti. Y en la gran tradición de la historia cultural que los pueblos y las culturas compartimos, el lugar en el que estaba la poesía, en esos territorios que la historia nos nombra, qué cosa bonita también, siempre estaba muy cerca de la danza, hasta el punto de que probablemente ese primer momento fundacional, si decimos uno, a partir de aquí arrancamos, que es el Mediterráneo, con todo lo que trae y con todo lo que después va a llevar, y hablamos, por ejemplo, del teatro trágico, me encuentro con que el centro de ese teatro, que de alguna manera fundamenta también un viaje y la continuación de un viaje, fundamenta porque recoge y la continuación de un viaje, tenía un personaje central que era el coro. Y la palabra coro es de donde deriva la nuestra coreografía. El movimiento coral, el movimiento del coro, era un movimiento de unidad en la diversidad, de búsqueda de armonía donde no la había. La aparición del coro traía también la posibilidad de ese pensar. Y mientras que estábamos escuchando, no oyendo, sino escuchando
la palabra poética, había un coro que en un momento determinado iba conduciendo también el camino de aquello que se llamaba teatro, que se llamaba escena de una manera general y que permitía de una manera, me atrevería a decir, protectora, pensar lo que fuera de ese lugar sagrado, quizás no nos atreveríamos a pensar. De pronto, María, he pensado que has conseguido en el Centro Coreográfico María Pagés ese lugar sagrado donde se puede pensar la danza y ponerla al lado de otras manifestaciones artísticas que tú muy bien sabes que es la misma, desmembrada, ¿no? Como el cuerpo de Osiris, y que tú tienes esta función y esta labor de unir para que podamos hablar sin miedo precisamente de ese diálogo, ¿no? Me gustaría que empezáramos por ahí, si os parece oportuno. Podríamos empezar pensando en que coro y coreografía son dos palabras cercanas y que coro, coreografía y poesía han estado desde el principio muy unidas, desde el principio de la conciencia humana también. No sé cuál es vuestra experiencia, podríamos empezar por ahí, si os parece. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Qué número habéis cogido? A ver, bueno, yo empiezo por arrancar, por romper el hielo. Juan? Y ahora claro, sigue tú, venga. venga. Y bueno, la cuestión yo creo también, lo primero que se nos viene a la cabeza, que danza y poesía realmente están totalmente ligadas, por esto que tú dices, pero también por la idea del movimiento. O sea, no sé, en mi caso yo me imagino, hago esta aclaración muy así, muy sencilla, muy simple, pero es la primera que me viene, la primera impresión, el primer desembuche, ¿no? Si pienso en poesía, pienso en movimiento. Me imagino esas palabras que se mueven de una manera mágica, que varias palabras que depende de cómo las sitúe y depende de cómo las mueva, dicen cosas maravillosas o dicen cosas que no sirven, que son totalmente inútiles, ¿no? Y entonces eso es lo que hace la poesía, el movimiento, según como tú las coloques. Y según eso puede surgir un milagro o puede surgir, lo que digo, una cosa inútil. En la danza pasa igual, en el baile pasa igual. Tú puedes hacer planta tacón y lo puedes combinar de muchas maneras, pero puedes hacer un movimiento, levantar un brazo y según cómo lo hagas y cómo lo coloques, según cómo el movimiento sea, dice mucho o no dice nada. Y está muy conectada, y no hablemos ya del flamenco y del cante, que es pura poesía. Es decir, no podemos imaginar el flamenco sin la poesía, no existiría. Son tal para cual. Y ahí yo creo, Juan, que está bien que tú digas algo. Bueno, pues yo la verdad que estoy encantado, estoy aprendiendo mucho y acaba de empezar esto. Yo creo que lo que estás hablando, María, es algo que es totalmente cierto, porque lo primero que nos suena en la cabeza, la primera banda sonora que tenemos los flamencos, son las 4 letritas que aprendemos en casa, con las que después nos ayudamos para aprender a bailar un poquito por bulería y aprender en definitiva a relacionarnos, comunicarnos y expresar lo que sentimos a través de la poesía, bien en el cante o bien en el baile, como tú decías, ¿no? Yo, por ejemplo, que a mí me gusta escribir, ¿no? Yo, cuando me preguntan si soy poeta, yo siempre digo que no, porque le tengo muchísimo respeto a eso, ¿no? Pero sí es verdad que llevo muchos años intentando que la poesía sea precisamente eso, una prolongación de mi baile. Es decir, cuando yo con el baile todavía no me he quedado satisfecho, pues recurro a la poesía para que ese cantador o cantadora puedan transmitirme también a través de la poesía ese sentimiento que a mí me falta, que es como cuando comes sin pan, ¿no? Que te gusta mucho el pan y comes sin pan y dices, parece que no he comido, dices, te has comido 3 platos, pues no estoy alimentado, necesito algo más, ¿no? Yo creo que es verdad que yo empiezo a escribir partiendo de una necesidad. Qué bonito, que me recuerda lo que decía nuestra compañera, ¿no? Que es verdad que yo empiezo a escribir por algo que tiene mucho que ver con la coreografía y con lo coral, que es para que mi gente, mis amigos y mi familia empiecen a entender que yo no solamente me dejo llevar por una danza, sino que también necesito el cante de mi padre, el cante de todos los cantadores que
yo he escuchado desde pequeño, y después los poetas que han estado ligados, como Lorca, como muchísimos que han estado muy ligados al propio flamenco. Entonces, cuando tú de niño aprendes en casa de una manera tan natural, escuchando un cante y viendo bailar, y luego cuando eres mayor y empiezas a analizar las similitudes que hay, la riqueza, la enseñanza que tiene simplemente una letra por bulería, tu mare y mi mare están ajustando las cuentas las mismas que no le salen. Y dices tú, vamos a ver, eso de niño era la letrita con la que yo aprendí a bailar por bulería, pero es que hoy día es una filosofía, es una enseñanza que te hace comprender cosas que no las comprendes si te encierras en un sitio delante de un espejo a analizarte solo tú, ¿no? Eso de estar en perfecta armonía con los demás es uno de los mensajes importantísimos del flamenco y de nuestro arte, de nuestra vivencia de la casa, como yo digo. Uno solo es feliz cuando baila para alguien, no solo cuando bailas para ti, o cuando escribe y se lo comentas a alguien y ves si le has sacado una sonrisa o le has levantado el vello, ¿no? Entonces, por eso decía que yo empiezo a escribir. Yo empiezo a escribir porque no me es suficiente con el baile. Y recuerdo una cosa muy bonita que me dijo el maestro Farruco, y es que me decía que fuera tranquilo, ¿no? Dice, tú tienes muchas prisas, niño. Tú no has aprendido a bailar y ya quieres componer, y ya quieres tocar la guitarra, y ya quieres tocar piano. ¿Tú por qué tienes tantas prisas, no? Y yo, claro, yo era un niño, no sabía contestarle. Hasta que un día él mismo me contestó y me dijo, ya sé por qué tienes tantas prisas. Y le dije, ¿por qué? Dice, claro, porque estás viviendo en una casa donde entra un día Manuel Molina, otro día entra el maestro Paco de Lucía, otro día entra Quilate, otro día entra José Ríos Vega, otro día, o sea, poetas, artistas, músicos con una riqueza y unas vivencias tan maravillosas que me han hecho aprender tanto, que yo tenía esas ganas, esas inquietudes, no me conformaba solo con el baile. Por lo tanto, yo pienso que la enseñanza, la vivencia del arte, de la poesía, de la danza y de la música es algo que, con todo mi respeto, no se aprende en los mejores colegios ni en las mejores universidades del mundo. Es una educación, diría yo, que es súper necesaria, y sobre todo para la generación que viene, porque habla de familia, habla de hermandad, habla de comunicación, de relación directa, de contacto físico, de contacto de alma, de corazón. No habla de solo apretar un botón y ver un vídeo, que también es muy bonito, muy necesario. No, habla del origen de nuestro flamenco, que es una reunión circular donde la gente simplemente se reúne para compartir. Por eso es tan importante este centro y esta labor que estáis haciendo, porque necesitamos reunirnos, necesitamos alimentarnos los unos de los otros y seguir creciendo como personas y como artistas, que al fin y al cabo esa es la experiencia más bonita que uno se lleva de todo esto. Fíjate que es ese fuego sagrado, ¿no? que el propio teatro tiene en su raíz, ¿no? Exacto. Alrededor de ese fuego ocurre el misterio del canto que encanta. Es como un rito, diría yo, ¿no? Es un rito. Es como un rito. Cada vez que existe una reunión, una fiesta flamenca, es como un rito, porque tú no sabes a lo que vas, tú no estás predispuesto a nada, incluso no tienes una coreografía preparada, pero esa coreografía que nace y muere en ese mismo instante, yo creo que eso es algo maravilloso. La poesía es un poco también, no sé qué os parece, Rosana, Luis, la poesía es como robarle al tiempo lo efímero y al tiempo convertirlo en eterno. Estaba pensando en esta máxima que se va repitiendo una y otra vez, de que el pensamiento, de que la filosofía, de que Platón expulsó a los poetas de la ciudad. Le parecía que la ciudad no era su lugar, y yo cada vez veo más, incluso leyendo al propio Platón, que nos estaba lanzando un mensaje, casi ya me atrevo a decir, al futuro, ¿no? Diciendo esas cosas bonitas de alrededor de la ciudad hay algo que nos protege, y ahí es donde está la poesía, precisamente, ¿no? Por eso no puede entrar. Estaba escuchando a Juan y me estaba sorprendiendo mucho, no sé si Luis estará de acuerdo conmigo, porque yo no hubiera pensado nunca, ¿no? Yo estoy encantada de poder compartir esta conversación con
con artistas de la danza, del cante, ¿no? Porque creo que son manifestaciones artísticas de un nivel de libertad casi mayor, o por lo menos desde fuera lo parece, ¿no? Yo envidio a los músicos y a los bailadores, ¿no? Porque pienso que el grado de libertad y de complicidad que tienen quizá es mucho mayor que el de la palabra, ¿no? Porque la palabra condiciona muchas veces, ¿no? Y sin embargo me sorprendía escuchar a Juan, que dice que él, cuando le falta el pan o cuando quiere completar eso que le ha quedado sin decir con su cuerpo y con su arte, recurre a la poesía, ¿no? Entonces eso me hacía pensar, por un lado, la relación que existe entre todas las artes, que efectivamente no hay que hablar de compartimentos estancos, sino que lo maravilloso es la fusión, ¿no? La interacción, el trabajo de la danza con la poesía, con la música, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también pienso que el hecho de que esté el cuerpo implicado, yo creo que el cuerpo tiene un lenguaje, o dice un lenguaje que ha sido olvidado, y que la poesía también quiere reconocer, quiere recuperar, porque de alguna forma la poesía también recupera la materialidad del lenguaje, ¿no? En la poesía es importante el sonido, es importante la musicalidad, ¿no? No solamente el mensaje, es indisoluble, de hecho, el mensaje con la manera de decirlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto de encuentro fascinante, ¿no? Entre lo que dice el cuerpo y lo que es dicho a través de la palabra, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el planteamiento que estáis haciendo. Hablar de poesía y danza pues nos puede permitir, por supuesto, recordar el poema La bailarina de Baudelaire, las reflexiones de García Lorca en torno al cante y al flamenco, cómo algunos conceptos como ángel, duende se pueden... A mí me recuerdan también pues los poemas que Rafael Alberti le hizo a la chunga, o a Antonio Gades. Luis Ríos, un poeta de los niños de la guerra, exiliado en México, se casó con Pilar Rioja y tiene un precioso libro donde identifica el cuerpo de su mujer con el agua y la música que navega por el cuerpo como se navega en un río. Los cantares a Pilar Rioja es un libro de poesía muy, muy bonito. Hay muchas referencias a la danza en la poesía, pero me gusta mucho que salgan palabras como cuerpo, como conversación, porque el cuerpo puede ser un cuerpo de baile o un cuerpo social. Me gusta mucho que aparezca la palabra movimiento y que estemos como volviendo a los orígenes. Los filólogos, cuando estudiamos el inicio del lenguaje, nos damos cuenta hasta qué punto las palabras fueron surgiendo junto al gesto y cómo las palabras aprendieron a convivir con el cuerpo. Y cuando hablamos del español, y yo ahora estoy en el Instituto Cervantes y decimos que hay casi 500 millones que tienen el español como lengua nativa, estamos hablando de una lengua materna. Y pocas cosas, las madres que ajustan las cuentas, pocas cosas como las madres tienen que ver con el cuerpo también. Y a través del gesto, pues fueron las palabras intentando que las personas se comunicasen para indicarse peligros, para pedir ayuda, y fueron relacionándose con los gestos del cuerpo. Y las palabras poco a poco fueron convirtiéndose en idioma, en primer lugar porque establecieron una idea del espacio, y dentro de la idea del espacio establecieron una secuencia. Si de pronto decimos el tiempo vuela, un concepto como el del tiempo lo estamos situando en un espacio como se sitúa a un pájaro que está volando, y situarlo en un espacio es crear una secuencia. Y eso es movimiento. Y en ese sentido está íntimamente unido el cuerpo, el movimiento, la música, la poesía y la danza, ¿no? Dentro de los discursos literarios,
Yo creo que la poesía es el género que más intenta responder a la verdad de una lengua materna. Para que nos comuniquemos casi 500 millones de personas, hay que establecer muchos códigos comunicativos que nos permitan entendernos. Pero el peso de una lengua materna es que te lleva al origen, cuando dices madre, tengo frío, madre, tengo... y te lleva a lo más íntimo, ¿no? Te lleva a las palabras en su relación corporal, ¿no? Yo al oíros hablar estaba recordando, bueno, nosotros somos de Granada, claro, al pensar en el baile, pues pensamos en Mario Maya, por ejemplo, pero estaba acordándome de Matilde Coral cuando decía una bailaora tiene que seducir, cada movimiento tiene que ser una intuición o una promesa. La sutileza tiene que ver con la poesía, la sutileza tiene que ver con la danza también, porque se tratan de formas de comunicación que depuran y que van a algo más de la comunicación grosera, porque nos ponen en contacto con lo más íntimo de nosotros. Y ahí se junta la poesía, se junta el cuerpo, se junta la danza y se junta la necesidad que tenemos los seres humanos, y eso lo decías tú, de reunirnos para evitar peligros y para sobrevivir. Yo creo que el arte es inseparable del cuerpo, y el cuerpo es tanto la alusión a lo más íntimo de nosotros como a el cuerpo social. No existe salvación si no conversamos, si no comprendemos nuestra comunidad. Y acabo, porque se me acaba de ocurrir también, porque estamos hablando del cuerpo, fijaros el diálogo entre lo público y lo privado, que ahora con las redes se ha puesto mucho de moda, lo fácil que es abordar la intimidad sin pudor y convertirnos en un espectáculo de pornografía, en un espectáculo de insultos, de groserías, y cómo hay una dinámica de hacer que la intimidad salga afuera en cuanto grosería. La poesía lo que intenta es hacer que la intimidad salga afuera en cuanto sutileza, capacidad de conocimiento, capacidad de comunicación entre intimidades. Bueno, pues qué diferencia hay entre el espectáculo de un cuerpo en la pornografía y en la danza, como una capacidad de comunicar con pudor las verdades más íntimas, evitando cualquier tipo de grosería. Por eso me estaba acordando de Matilde Coral, que la danza seduce, pero no a través de groserías, sino a través de sugerencias, de promesas, y por eso la palabra sutileza me parece que une perfectamente lo que procura la poesía y lo que procura la danza. De alguna manera, no sé, Marina, si estás un poco en esta misma idea, de alguna manera, y tomando lo que decía Luis ahora y recogiendo también lo que había dicho antes Farruquito y lo que decía Rosana, tengo la impresión, si nos ponemos a pensar con el cuerpo o desde el cuerpo, que cuando hablamos de poesía y danza hay una especie de metáfora que es real, que es la piel. La piel es lo que protege y al tiempo lo que nos pone delante de los otros, ¿no? Y la poesía tiene que ver con esa piel protectora y al tiempo con esa piel expuesta, pero expuesta desde la libertad, que es justo lo que decía Luis ahora, quiero decir, ¿no? Si no hay piel, si no hay un cuerpo que ocupa un espacio, si es una pura abstracción, que ni siquiera es una abstracción poética, sino que es una inexistencia, ocurre que se puede entrar en la libertad pensando que somos libres, y es justamente todo lo contrario, ¿no? Estamos vulnerando la libertad, que es precisamente lo que la belleza intenta desde todos los puntos y es probablemente su función. Estaba pensando, Marina,
viéndote aquí, en fin, escuchándoos y viéndoos en la escucha al tiempo, ¿no? Que el primer gesto humano probablemente sea el de extender los brazos a la búsqueda de algo a lo que asirse, ¿no? Y que ese gesto que reconocemos en cualquier bebé, buscando, ¿no? Palpando el aire, es un primer gesto que se va a convertir también en un gesto sagrado al final, porque es el gesto casi del implorar y del entregar, ¿no? Y que inmediatamente, como decía Luis, ese gesto trae consigo, ese movimiento trae consigo un sonido, y ese sonido se va a convertir, con el paso del tiempo, en palabra, y esa palabra se va a convertir en concepto que habitamos, ¿no? A mí me encantaría que nos contaras, un poco siguiendo esta línea, Marina, tu experiencia desde ese gesto en la piel, que de pronto se convierte en una voz que nos lleva, ¿no? No sé si te pregunto mucho, pero... No. Te voy a hablar para que me escuchen mi voz. Me encanta. Tengo muchas ganas, además. Muchas gracias por tu punto de vista hacia mí. Me ha encantado. Esa piel de la que tú hablas, creo que nos da esa libertad de expresión que el artista necesita en todo momento para poder realizar su obra y su interior, sus mariposas de su espectáculo en ese momento, de esa idea, tú sabes que somos muy obsesivos, cuando estamos metidos en un proyecto nos obsesionamos mucho, y esa piel la tenemos que cambiar mucho, muy a menudo los artistas. Igual pasa con la poesía, hay que cambiar la piel, y eso es un talento que yo reconozco para mí imposible en la poesía. Por eso me gusta tanto la poesía, porque reconozco que yo sería incapaz de cambiar de piel, de esa piel tan maravillosa que los poetas tienen en su mente y en su pluma, ¿no? Y además, a nosotros los flamencos, la palabra no es muy cercana, porque la literatura flamenca tiene muy buena calidad, desde siempre. Una letra cortita por soleá te mata, te da una puñalada. Tanto es así que a lo largo de la historia los grandes escritores, los grandes poetas, con esa palabra culta, no han tenido más remedio que fijarse en esa literatura flamenca y acercarse y quererse hermanar con ella, ¿no? De ahí todos esos trabajos tan maravillosos de Lorca, de Alberti, de Bergamín, de tantos poetas de Benítez Carrasco, que nos han aportado tantísimo, y se produce una reciprocidad entre el flamenco y esa palabra culta, ¿no? Los flamencos empezamos a querer, nos empieza a llamar la atención esa palabra culta, que es otra forma de decir las cosas, otra forma de expresarlas, otra forma de poderla cantar. Y es curioso porque cuando tú abres un libro de poesía y empiezas a leer un poema, normalmente el poema te dice en qué cante, en qué palo lo va a hacer, ¿no? Sí. Suele pasar, a mí me suele pasar, ¿no? Este es una alegría, o esto es una soleá, o esto es... Sí. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la poesía, he hecho mucho mano de ella para inspirarme, Yo tengo que cantar cuando mis cantes tienen que tener contenido literario importante, con un mensaje inteligente, con un mensaje limpio, con un mensaje de paz, de armonía, de belleza. Si no, se convierte en un cante vacío, ¿no? Sí, yo la verdad que te estoy escuchando y se me viene a la cabeza, siguiendo este hilo de movimiento, ¿no? Y de la relación entre poesía y danza como movimiento, que toda la poesía popular y que hay en el cante es una poesía en movimiento, porque es una poesía que no se quedó en un libro, sino que se ha ido pasando de garganta a garganta, y cada intérprete
pues a lo mejor le ha aportado algo. Ya no solo la forma de cantar, que de pronto cambia, no son poemas estancos, son poemas en continuo movimiento y con una vida, con muchas vidas, ¿no? Y cuando nos llega a nosotros, después de tanto recorrido, nos llegan con una riqueza incorporada. Y esa idea de ese poema en movimiento yo creo que es fascinante. Igual de fascinante es, pues cuando lees un poema, tú te imaginas escenas, creas imágenes en tu cabeza. La danza es igual. La danza cuando la ves un poco más allá, o incluso como un paso más a lo que la palabra puede dar a nivel de imagen o de movimiento. No sé si me expreso. Sí, es decir, que hay algo de mágico y de que provoca imaginación, donde palabra y danza coinciden en esas imágenes del espectador. Y ahí podríamos jugar con la hermandad que hay entre la poesía oral y la poesía escrita y la lectura, porque a la hora de cantar establecemos una conversación a través de los oídos, y es tan importante hablar como escuchar, y a la hora de la danza la conversación es a través de los ojos también, ¿no? Y lo que se produce es una lectura de una secuencia creada por el cuerpo, porque que es bonito, es como los gestos fueron ayudando a que surgieran las palabras. Tengo frío, se pone así, ayúdame, se pone así, y de pronto el cuerpo dice, pues yo también voy a seguir conversando, no solo a través del lenguaje, y se convierte en baile. Y eso es muy eso interesante. crea, Claro. y eso nos lleva una vez más a la idea de la fiesta, de la comunidad, como necesidad de entendernos, ¿no? Claro, es muy interesante porque, un poco uniéndolo con la idea de cuerpo, de movimiento, hay toda una teoría ahora en la lingüística, que es la lingüística cognitiva, que revisa la idea de metáfora. La metáfora no se circunscribe solo a la literatura ni a la poesía, ni se trata de algo como retórico vacío, ¿no? Que no tiene o no conlleva una forma de conceptualización, sino que lo metafórico de alguna forma está impregnando no solamente lo literario, sino cualquier tipo de arte es metafórico, ¿no? Y además también lo cotidiano, el lenguaje cotidiano. Tanto es así y el cuerpo está tan presente en el lenguaje que no hay ninguna lengua, creo yo, parece que no, donde se pueda decir doy saltos de tristeza. Esto es imposible. Pero es imposible porque el movimiento, como decía Luis, el movimiento de la tristeza tiene que ver con una metáfora conceptual que es casi universal, que es hacia abajo. Y uno no puede entender la alegría hacia abajo. Bueno, fijaos hasta qué punto determina el cuerpo nuestra manera de conceptualizar el mundo. Y yo creo que la danza está, como sabe perfectamente, en los movimientos que elige, en las maneras que, en sus propios relatos, ¿no? En movimiento, tiene que saber todo eso, ¿no? Y en eso hay todo un engranaje que está unido a la poesía, que está unido a la comunicación, a la lengua y a las artes en general, ¿no? La metáfora entendida como uno de los grandes recursos de conceptualización del mundo. Pues, por ejemplo, otra gran metáfora es la vida es un viaje, ¿no? Que ya no solamente es en la poesía, sino en las expresiones que tenemos en cualquier idioma, ¿no? Y además no solo el español, sino muchas lenguas. Podemos pensar en metáforas que además ni siquiera somos conscientes que lo son, ¿no? Cuando digo estoy en un callejón sin salida, estoy hablando de eso, de esa sensación de la vida entendida como viaje, ¿no? Como un espacio-tiempo que me hace moverme. Entonces el cuerpo, la palabra, la poesía, la música, la danza están ahí jugadas, ¿no? De una Rosana, manera. tiro de tu hilo, Sí. justamente. La palabra metáfora en sí misma quiere decir viajar, de tal manera que la metáfora en el fondo es como una alfombra voladora en la que te subes, a veces sin saberlo, y te lleva a lugares que ni siquiera sabes que existen o que ni siquiera habías planificado, ¿no? Os voy a hacer una propuesta, porque claro, al escribir
hay un gesto, Luis, Rosana, yo no sé vosotros, pero yo no sé escribir. Puedo escribir con los ojos cerrados, imaginando cómo van llegando las palabras, pero después al escribir, el propio cuerpo va ayudando o acompañando a que esas palabras vayan naciendo. Y me estaba imaginando exactamente lo mismo en la danza, solo que del mismo modo que el poema te va llevando y estás con él y respirando en su respiración y posándote en su propio cuerpo y convirtiéndote en él para que se convierta en palabras, y tal vez lo que somos cuando escribimos, cuando vivimos con esa actitud que yo entiendo que es la poesía, es que estamos habitando los espacios entre las palabras, los intervalos, los silencios, ¿no? Y me estaba imaginando, y me encantaría que vosotros me dijeseis, María sobre todo, y tú, ¿no, Faruquito? Esa idea si el cuerpo, cuando está danzando, está escribiendo. Es decir, vamos a intentar ver la parte de ella, ¿no? Pues yo creo que es totalmente como lo estás explicando, ¿no? Porque además se me estaba viniendo una frase muy bonita, no recuerdo el autor, pero decía que el arte no es representar las cosas bellas, sino bellamente las cosas, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención eso, porque a veces a mí, por ejemplo, me ha pasado que a la hora de crear un movimiento, una coreografía, o de expresar un paso que ha contado, o sea, ese movimiento ha contado algo tan íntimo, tan personal de mí, que yo mismo me he cuestionado si lo iba a hacer tan desnudo. O sea, yo mismo, a mí me ha dado vergüenza, ¿no? Y decir, pero esto yo no lo puedo contar. Sí, y he empezado hay una conversación conmigo mismo, de decir, pero vamos a ver, Juan, pero ¿qué es lo que no puedes contar? Pues esto que yo estoy sintiendo, ¿no? Y ahí existe algo como que te desdoblas, ¿no? Te despegas, te sales de ti mismo para conversar con ese artista, con ese poeta, al fin y al cabo, que te está cuestionando el por qué vas a contar eso que no eres capaz de contarlo con palabras, siquiera, pero que ahora llega la poesía y dices, pues bueno, no te preocupes, que si a ti te da vergüenza contarlo con palabras normales, pues vamos a usar la poesía en movimiento para contar algo que aunque no sea bello, podamos convertirlo en belleza, ¿no? Eso no es sé muy si me he bonito. explicado, ¿no? Sí, te has explicado fenomenal, y además es que es muy bonita esa idea, ¿no? El arte tiene como función limpiar. Exacto. Esa cosa que llamaron catarsis, ¿no? Nuestros antiguos, y que tan mal se ha leído, ¿no? Que parecía que era como una especie de patatús, ¿no? Público y compartido. Pues bendito patatús. Claro, pero es un bendito patatús, y entonces deja de ser patatús, ¿no? Se convierte en otra cosa. Luis. También un poco en nombre del oficio y del trabajo que cuesta escribir, y del trabajo que cuesta bailar, y del trabajo que cuesta cantar, el cuerpo que voy a recordar es ese momento de don Miguel de Cervantes, cuando estaba escribiendo El Quijote, y de pronto dice, aquí estoy con el codo apoyado en el bufete y la mano en la mejilla. Las horas de trabajo que cuesta aprender a cantar, aprender a escribir, aprender a bailar, ¿no? Y bueno, en ese sentido es todo un esfuerzo, que ahí está, vuelvo a la dimensión de solidaridad del arte, porque cantar tú sientes, pero cuando cantas es para hacer que canten, que sientan los demás. Cuando bailas es para hacer que bailen los demás. Cuando pones el cuerpo en movimiento es para hacer que los demás lean, ¿no? Y en ese sentido el arte es un ejercicio hospitalario, sí, donde uno da mucho esfuerzo para preparar su propia casa, y tú hablabas antes de la casa, para recibir al lector, para recibir al espectador, y que sientan ellos lo que tú quieres comunicar, ¿no? Y además siempre esa idea romántica que ha habido siempre del duende, ¿no? En el flamenco se han basado muchas carreras en el duende, y es cierto que el duende de vez en cuando viene, pero el duende cuando viene a ti te tiene que pillar preparado, y para estar preparado hay que currar todos los días. O sea, tú tienes que dedicarle a tu talento que tienes innato, que lo tienes de nacimiento, tienes que dedicarle mucho tiempo y mucho amor y mucho unos días
muy buenos, otros días muy malos. Y por eso hacen falta centros coreográficos. Exactamente. Hacen falta sitios, eso es verdad. Y casas de la poesía también. Pero hay una cosa, yo creo que tenemos los flamencos que venía al hilo de lo que tú decías. Es que además, o sea, una cosa que tiene el flamenco fantástica, la poesía siempre es inspiradora y eso ya es un punto hacia lo que pueda sugerir, lo que pueda aportar a cualquier coreógrafo, ¿no? O coreógrafa. Es decir, la palabra, la poesía ya te impulsa, te invita. Encima en el flamenco no solo está la palabra y la poesía, sino que además está cantada, pasa por otro filtro más, aportando todavía más carga inspiradora para moverte. Y eso es un gran valor que no siempre se tiene en cuenta, ¿no? La riqueza de la danza flamenca, donde el cante está ya no solo como música, sino también como palabra, como mensaje y como inspiración. Y además, María, perdóname, ¿cómo se nota a un bailador o una bailadora que le gusta el cante? ¿Cómo se nota en su danza? Claro. Porque igual que a un guitarrista que está acompañando a un cantador, en mi caso, se le nota muchísimo si le gusta el cante o simplemente lo acompaña. Totalmente, claro, se traduce de otra manera. La idea que al principio dio debate esta conversación con el coro y la coreografía que proponía Marifé, claro, para que funcione la cosa, el guitarrista tiene que acompañar a la voz y la voz tiene que equilibrarse y crear armonías con el cuerpo, y todo funciona cuando todo va en conjunto y no cada uno va haciendo la guerra por su sitio. Totalmente. Aunque supongo que en el baile y en el flamenco pues habrá tantas vanidades como en la poesía, ¿no? Igual estás tú bailando y llega el guitarrista y te y hace ahí su virtuosismo para llamar la atención y pues más dejado descolgado, ¿no? Eso siempre existe porque pero es verdad lo que decía Marina, porque es que se nota muchísimo no solo cuando eres aficionado, sino cuando tienes la disposición de servir, ¿no? Cuando tú quieres servir, ¿no? Como dice esa frase también muy bonita, que quien no vive para servir no sirve para vivir. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque la música y el flamenco y el arte y la poesía y la danza y el movimiento en general es para servir, o bien para emocionar a otro, o para convencerles de llevártelo a ese mundo que tú estás investigando, descubriendo en ese mismo momento, ¿no? Pero es verdad que esa afición es la que te hace verdaderamente tener conciencia de la inmensidad de las cosas. Entonces, cuando tú conoces la inmensidad, automáticamente empiezas a menguar hacia donde tienes que menguar para servir al otro y que el otro sea el que crezca en ese momento. Esto no es competir, esto es compartir. El arte tiene eso de maravilloso, ¿no? Que nunca existe una competencia, siempre es compartir y aprender del que menos tiempo lleva, pero tiene una sensibilidad y tiene una filosofía, una percepción de las cosas que lo expresa de una manera que tú, que llevas un montón de años, acabas de aprender algo maravilloso. Entonces tienes que estar dispuesto a eso, a servir y al mismo tiempo que te sirva a ti, ¿no? Como enseñanza, como alimento, como decía antes, y sobre todo para que te lleve a moverte, nunca mejor dicho, de una forma que a ti nunca se te hubiese ocurrido. Y en ese sentido tú hablabas antes de tu maestro, y siguiendo con la idea de la solidaridad, de la comunidad, lo importante que es el derecho a la admiración, ¿no? Y el saber las herencias que tienes que recibir para de ahí trabajar con libertad. Y es verdad que en el mundo del arte es necesario el aprender para después dejar una herencia, ¿no? Y bueno, es otra gran lección, porque en el tiempo que vivimos, en las prisas y en los vértigos, el instante se convierte siempre en una mercancía de usar y tirar, y no en un relato que tú recibes y que dejas a los demás, y que el futuro es inseparable de la memoria,
y en ese sentido yo creo que en el mundo del arte tiene muy poco papel el viejo cascarrabias que se cree que los jóvenes son tontos, porque lo que te ayuda es el maestro que te mira y tú dices, mira, acaba de llegar, pero qué cosa está aportando. Y aprendes a seguir en el mundo con lo que te aportan los más jóvenes, y al mismo tiempo que poco tienen que decir los jóvenes adánicos, que se creen que se lo van a inventar todo sin haber oído y sin haber visto a esos mayores. Y en ese sentido el derecho a la admiración en este mundo donde piensa mal y aceptará, y donde solo te invitan al odio y al odio, qué importante es, ¿no? Claro, con lo que estáis diciendo es como volver otra vez al imperativo ético, ¿no? Y a la verdad, es decir, tiene que haber mucho trabajo. ¿Qué trabajo da la verdad? Es decir, que haya verdad en lo que escribes, en lo que bailas, en lo que cantas, ¿no? Y esa verdad tiene conexión con ese legado también, esa memoria que hay que asumir y que de alguna forma te tiene que acompañar para luego hacer otra cosa, ¿no? Pero si no existe la libertad en la creación, creo yo, no está en la nada, ¿no? Hablábamos de libertad al principio, pero no entendida como algo que no está amarrada, ¿no? a un legado y a una memoria, ¿no? que tenemos que reconocer y que incorporar para poder de pronto incluso romperla, ¿no? o transgredirla en un momento dado, ¿no? Con un movimiento, con un verso, como sea, ¿no? Pero la verdad da mucho trabajo, es decir, porque además para poderla entregar tiene que ir mucho más allá de lo propio, porque si no, no sirve, no llega, ¿no? Lo que a ti ya te haya pasado o tu propia experiencia, si no está desde la belleza desde la construida, poesía, ¿no? ¿Cómo la vas a entregar, no? No tiene sentido. Entonces, creo un par de cosas así para que continuemos, si os parece, viendo ya la línea ya viendo el dibujo que estáis creando, ¿no? Con vuestras palabras y con vuestro movimiento. La diferencia entre el hacer técnico y el hacer poético. También me remonto otra vez al antiguo Mediterráneo, ¿no? De tantas cosas. El hacer técnico es algo que puedo contarte, que incluso tiene nombres, ¿no? Y se llama esto, se llama lo otro, y tiene una forma, y tiene una medida, incluso es cuantificable. Ese es el hacer técnico. El necesito saber cómo se llega a, y entonces ese es el saber técnico. Y luego está el otro hacer, que llamaron poético, y que es un hacer que da aquello que tiene, porque no se puede dar lo que no se tiene. Y cuando se entrega eso que se tiene y que a veces ni se sabe que se tiene, a veces ni se sabe que se tiene. Marina hablaba de don, pues a lo mejor no se sabe ni siquiera que se tiene, y es tan natural que ni siquiera lo vives como algo dado, como un don, como algo donado, sino que te parece que es la propia vida en sí, ¿no? Pero qué hermoso, y todo el tiempo lo habéis dicho, o sea, todos lo habéis dicho, el acompañar, la compañía. Bueno, la propia palabra lleva en su cuerpo, la palabra compañero, lleva en su cuerpo compartir el pan. Es que es muy bonito, porque en su propio cuerpo lleva el compartir el pan. El compañero, la compañera es con quien se comparte ese viaje, ¿no? Ese viaje de la vida, que ese viaje metafórico de la propia vida que nos traslada, no sabemos a dónde, que ya es un gesto, que ya es un movimiento, y que en ese movimiento no estamos solos, nunca estamos solos. Siempre alguien nos acompaña. El maestro Lorca decía, se trabaja para el porvenir. Y la maestra María Zambrano, María, llevamos un montón de rato y no la habíamos nombrado todavía, y yo creo que ya es el momento, ya toca. Decía que el arte tiene como función deshumillar todas las cosas, deshumillar, sacar de lo oscuro todo aquello que a lo mejor en la prisa y en el relato de la prisa y en el relato de la competencia, pues nos vamos dejando, ¿no? En el camino. Y en cambio el arte está, un poco, a mí me gusta la metáfora de Ruth la espigadora, ¿no? Está como recogiendo todo aquello que es útil, que es valiosísimo, pero que pasamos por alto. Y la poesía se va llevando precisamente esto, ¿no? Y el gesto bello se va llevando precisamente aquello que de otra manera se quedaría en los márgenes, se quedaría olvidada. Esa vocación de verdad que decía Rosana, y esa vocación de memoria a la que se refiere. Fíjate, Rosana, al reivindicar la verdad, antes también había hablado de la lingüística cognitiva.
Bueno, pues la lingüística cognitiva nos ha enseñado, entre otras cosas, que una parte muy importante de la conversación tiene menos que ver con la información que con la comunicación. El lenguaje técnico te puede informar. Se está notando mucho cuáles son mis obsesiones de estos últimos tiempos, pero la información te puede dar datos fundamentales que son muy importantes, cosas que no sabías y bueno, forman parte de tu conocimiento. Eso es muy importante. Pero el lenguaje, que es sobre todo cohesión social y que es sobre todo comunicación, pues hace que en las conversaciones haya muy poco de información y mucho de comunicación. A quien le dices te quiero, ya se lo has dicho unas cuantas veces a lo largo de tu vida y sabe que la quieres y dices repítemelo, pero ¿por qué? Porque me gusta oírtelo, ¿no? Entonces, y en el arte habremos visto manos en la vida, habremos visto pies, brazos, habremos oído veces las letras que nos conmueven, no nos dan información, hacen la expresividad de una cohesión social que nos conmueve y que nos emociona, y en ese sentido la comunicación poética, que exige, como decía antes, una técnica y una preparación muy clara, pero es una técnica para poder comunicar más allá de la simple información, de aquellas verdades, y concluyo y ya me callo con la palabra verdad, que me ha gustado, porque deberíamos reflexionar que hay mucha gente que ha aprendido que más que informar, la sociedad se mueve comunicando. Y hay quien se dedica no a informar, sino a manipular y comunicar muchas mentiras para determinar las sociedades hacia una dirección, y nosotros estamos hablando de una necesidad de comunicar que tenga que ver con la verdad. Imperativo y ético. Es el imperativo ético, el imperativo de poético, la comunión, el imperativo de la sociedad, de la casa, de la hospitalidad y de lo compartido, ¿no? Has dicho la palabra hospitalidad, te la he oído en esta conversación, en estos hilos que estamos tejiendo más de una vez, ¿no? La palabra hospitalaria, el gesto hospitalario, el gesto que abraza, el gesto que emociona, el gesto que conmueve, la palabra que de repente te lleva mucho más allá del lugar en el que estás, la que te hace que no te sientas jamás extranjera, que puedas oír un verso en una lengua que no entiendes, que no puedes procesar porque no la conoces, y que sin embargo te conmueva, te limpie, te eleve, ¿no? Que lo grave se convierta en alas. El gesto, la danza, que en un momento determinado no entiendes esto que dicen, no, es que a mí no me gusta porque no la entiendo, pero si es que no tienes nada que entender, tienes que estar, o sea, esa especie de obsesión, de soledad, ¿no? De tener que entenderlo todo para que lo tengamos en la agenda de lo controlado, ¿no? Y bueno, el arte tiene precisamente, lo habéis dicho más de una vez también, un afán de tomarte de la mano, esto tan bonito, María, que titulabais, ¿no? en este encuentro, de pensar la danza, dame la mano, ¿no? Dame la mano, el arte es el dame la mano. Pero el darte ¿no? la mano, fíjate, por ejemplo, en lo que estáis diciendo, tú dices que hay un momento que no puedo, me atrevo a decir lo que sea, o que con el baile, y me pongo a la poesía. Y por ejemplo, Marina, cuando decide a la hora de expresar sus sentimientos, no hacerlo a través de una confesión, sino basándose en un poema de Federico García Lorca o de Juan Ramón Jiménez. Siempre un diálogo de entendimiento con el otro, es un cuerpo social, ¿no? Yo quisiera añadir una cosa al hilo de lo que comentaba Marifé de compañeros, de ir de la mano. Y es contar este detalle porque creo que une muy bien lo de danza y poesía. Yo lo tengo bastante fácil en casa porque lo tengo a mano, pero en un proceso creativo donde hay la poesía de Larbi y el trabajo mío como coreógrafa, hay momentos
que me gusta compartir porque creo que son hermosos. En el último trabajo que hemos hecho, que es Paraíso de los Negros, el último baile es en silencio. Es decir, después de que hay unas letras maravillosas que bueno, lo digo porque es que me encanta y las ha escrito Larbi, hay unos fandangos maravillosos, además lo cantan divinamente nuestras cantadoras Sara y Ana. El último baile era en silencio, es la caída del muro, ¿no? De ese muro, de esa frontera, ¿no? Y no había ritmo, nada más que el propio del silencio, que ya es un ritmo, cada uno libre además, pero no había cante, no había melodía, no había guitarra, no había... Y le dije a Larbi, escríbeme un poema, nadie lo va a escuchar, pero yo voy a trabajar sobre la base de esa palabra y voy a montar la coreografía ahí. Y fue una experiencia maravillosa, lo hice porque veía una necesidad de apoyo y porque, como digo, lo tengo cerca, pero fue un trabajo realmente conmovedor para mí a la hora de hacerlo, porque era la poesía la que me mandaba, era ella la que me llevaba. Y es una experiencia, yo creo, de las más bonitas a nivel simple, digamos, porque no es un trabajo simple, básico, pero rico y en conexión palabra y poesía. Y bueno, le agradecemos a Larbi la idea de pensar la danza y de la poesía, porque fue el que dijo, tenemos que hacer algo con la poesía y la danza. Igualmente, bueno, yo creo que el hecho de la compañía, ¿no? De que estemos hoy acompañados, es otra manera de vivir la experiencia de estos encuentros, de agradecer a Agustín Zamarrón, que está aquí, que nos acompaña, a Rafaela Carrasco y a otros amigos, a Miguel y a todos nosotros que estamos aquí. Yo me he encontrado con Antonio Zoilo. Antonio Zoilo, que no lo veía. También, que ha venido de Sevilla también para acompañarnos. Así que bueno, yo creo que no sé si tenéis alguna pregunta, igual está bien que si hay alguna pregunta que queráis hacer hoy. Pues venga, y también para los que nos estéis viendo, también hay posibilidades de hacernos alguna pregunta que a lo mejor sacamos más jugo de la conversación. ¿Hay alguno por ahí? A ver, siempre cuesta, ¿eh? De todas maneras, tenemos aquí una que nos ha llegado, mientras se deciden aquí nuestros presenciales, Concha Hernández, y es un comentario, seguramente algo que a lo mejor a Marina o a Juan le apetece contestar. Dice, la danza es poesía en movimiento, la poesía realiza una coreografía interior, conecta con lo más íntimo de nosotros. Quizás la poesía danza con el alma. ¿Qué arte? Yo creo que, creo que la propia pregunta yo creo que ella debería de venir a la próxima, ¿no? ¿No? Totalmente. Pues sí, ¿qué le decimos? Pues sí, le decimos que totalmente. Porque a veces, aunque uno quiera, no puede desligar cosas que van unidas, porque parece que nacen unidas, ¿no? Es como una terapia, ¿no? Sí, yo lo veo como ser hippie. Yo muchas veces, ¿sabes? Digo, vamos a ver, tú no puedes ser hippie los miércoles, nada más, o cuando te pones los zapatos nada más, o cuando vas a cantar, ¿no? Tú eres hippie de sentimiento, ¿no? Pues cuando tú te sientes flamenco, te sientes músico, te sientes poeta o te sientes artista en general, te sientes porque sí y no eres capaz de comportarte de otra claro, forma, de comportarte de otra manera, aunque no estés bailando, ¿no? Y además en el flamenco pasa mucho eso, o sea, en otras disciplinas no lo sé, pero hay muchos flamencos que pueden ser flamencos sin cantar, ni bailar, ni tocar. Eso es algo muy curioso, ¿no? ¿Cómo se puede ser flamenco si no bailas, ni cantas, ni tocas flamenco? Pues eso es porque eres flamenco de alma, de corazón, y porque eres poeta sin saberlo, aunque no sepas leer ni escribir. Puedes ser un analfabeto, pero ser un gran poeta de corazón y de sensibilidad, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver también, y lo pensaba cuando Marifé recordaba a María Zambrano, el de humillar las cosas, porque ya digo que muchas veces todo lo que ocurre delante de nosotros lo tenemos más que sabido, no es una información de algo nuevo, la rutina hace que todo pase, pero de pronto la mirada del poeta lo saca de la rutina y te enseña algo de él, ¿no? Y yo, bueno, cuando uno va a un espectáculo,
pues está acostumbrado a ver pues cuerpos hermosos, cuerpos trabajados que se cuidan, pero cuando uno, aparte de ir a un teatro, es muy acostumbrado a las juergas flamencas y a la reunión flamenca familiar con amigos, y de pronto ves al gordo tremendo, o a la gorda tremenda, o al feo, o a la fea, que no parece que es un artista, y de pronto sale y empieza con la patadita, claro, y te hace un movimiento que se te cae la baba. Porque no es representar las cosas bellas, es bellamente. Es la deshumillación, la deshumillación de lo establecido. Y en ese sentido, bueno, pues eso es muy atractivo también, y muy a tenerlo en cuenta, la dignidad de lo que parece más vulgar, ¿no? Claro, y luego además que esto atenta contra el famoso discurso único, es decir, que el arte, ¿no?, es uno de los grandes revulsivos de eso que nos quieren llevar al discurso único de lo que es la belleza, de un cuerpo bello, lo que tiene que ser. No hay quien pueda con nosotros. El canon, no, no van a poder. Es que no van a poder. Pero claro, es eso, ¿no? Es decir, contra el discurso único, el arte, ¿no? Y la fusión y la capacidad para ponernos a trabajar juntos, ¿no? Lo bonito es tener la sensibilidad de ver la belleza en cualquier cosa. En cualquier y el lugar. ánimo que da eso para ir envejeciendo, ¿no? Porque verdaderamente qué no es lo cosa bello y qué es belleza y qué no lo es. Claro, lo que nos han metido en la cabeza, nos han metido en la cabeza una forma de belleza y somos conformistas. Podríamos hacer otro encuentro un día sobre la belleza, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que belleza... si me lo permitís, es que belleza, y creo que no hace falta ni explicarlo porque lo habéis contado vosotros muchísimo mejor, ¿no? No tiene que ver con forma, con la forma, ¿no? La forma puede ser lo que sea, es lo que te transmite. Pero la belleza es, si me lo permitís, si me permitís la opinión, la belleza es como un ejercicio de no tener miedo. Es decir, el arte, esto que decíamos antes, te da la mano. Como titulaban y como nos contaban, ¿no?, María y Larbi, te da la mano y te permite entrar en la vida sin miedo. Y la diferencia nos asusta en general, pero hemos quedado ya que el arte lo que hace es crear una casa que es una casa de todos, es decir, que es hospitalario por sí, con lo cual nadie sobra, nadie se siente extranjero, no hay extranjería en el arte, ¿no? Claro, y sobre todo te tranquiliza, porque yo siempre he pensado que el poeta, o sea, la poesía es mucho más grande que el poeta. Claro. Y el baile es mucho más grande que el bailador. Y no, quiero decir, que sí, que cuando uno sabe eso, ¿no?, primero se tranquiliza. Con la ruptura de lo convencional, y ahí también yo creo que del flamenco y del cante, del mundo flamenco en general, es un mundo muy inclusivo. Y no estoy hablando ya de lo evidente, de decir el protagonismo de los gitanos en el mundo, sino, vosotros sabéis más que yo, pero a la hora del vocabulario y de la tradición, de pronto empezar a recordar nombres del cojo de no sé cuánto, la tuerta de no sé qué, y no es como una cosa despreciativa, sino todo lo contrario. Es de una integración. Hay de todo. Bueno, hay de todo, pero también es verdad que hay cantadores que han integrado en su nombre lo que podía ser un desprecio físico, y en este ambiente es muy inclusivo eso, ¿no? Y no solo, y permíteme, no solo que le han dado la vuelta a lo del nombre, no, sino que de una deficiencia han sido capaces de sacar una virtud. Eso es lo más bonito. ¿Por qué? Porque en el flamenco, en la danza, estamos hablando de danza, ¿no?, existe un profesor, un maestro que ha sido Enrique el Cojo. O sea, un cojo que es maestro de flamenco. Estaba acordando de él cuando ha dicho el cojo. Para no ir más lejos, mi abuelo Farruco no era de una extrema delgadez, que digamos, ¿no? Y yo siempre, a mí siempre me ha impresionado cómo ese hombre podía hacer esa poesía y esa magia con ese cuerpo, con esos kilos, con esa presencia, que simplemente con estar ya era algo impactante y bello, y todavía no se había movido a ojos de los normales. Ya. Es que la belleza en el arte no es la belleza de estereotipo, de vulgaridad, de guapura y de otra belleza. Para eso se puede dejar el mundo de los modelos, de las modelas,
de la mercantilización del cuerpo, ¿no? Estamos hablando de verdades, Estamos ¿no? hablando de verdad. Estamos hablando de verdad, de Tenemos libertad, a Antonio de Soiro belleza. que quiere hacer una Alguien pregunta. quería hacer Me habías una dicho a la Yo creo Rui que estoy que cantando terminar. fatal. No tenía nada que decir, la verdad, pero ya en el último tramo que me parece que han aparecido cosas interesantísimas. Y quería incidir en una cosa que ya está dicha, pero bueno, que querría recalcarla. Y es la capacidad que tienen unas letras, unas coplas aparentemente tan populares, tal, de crear un universo fantástico, ¿no? Que yo creo que una de las cosas que fueron enormes, básicamente, pues no sé, preciosas y importantísimas, tanto para el flamenco como para la poesía española, es esa unión flamenco con las vanguardias de los años 20, con todas, con Alberti, con Rafael Cancinasén, con García Lorca, donde ellos captan que el flamenco había creado, que tenía una cualidad enorme, que era la polisemia. O sea, por dos razones. Primero, porque una copla pues puede ser interpretada con la canta al cantador le viene en aquel momento a la cabeza y la canta, y puede ser interpretada, pues yo qué sé, de mil formas por mí. Interpretada también en el sentido del baile, por el bailao o bailaora, que coja aquello alegre, triste, como le dé la gana. Y después porque otra gran capacidad del flamenco es la de unir cosas que aparentemente no se pueden unir. O sea, desde el momento en que se rompe el cante de corrido, al cantador, el cante se queda sin nada, o sea, sometido aparentemente o únicamente a la fragilidad de la memoria de una gente que teóricamente no tendría que hacer porque no había ido a la escuela, ¿no? O sea, y eso es lo que le extrañaba incluso a toda aquella gente, pero los inteligentes, las vanguardias de los años 20, captan como algo muy importante y como algo que precisamente por eso no iba a acabar nunca, iba a trascender siempre las épocas y no se iba a acabar en un determinado momento, ¿no? Quiero ser mensajera porque nos van llegando mensajes de los que nos estáis viendo. Yolanda Vázquez quiere hacer un comentario. Cuerpo y poesía son ancestros lingüísticos y por lo tanto indisolubles. Importantísimas las aportaciones de José Manuel Caballero Bonal al acervo dancístico flamenco. Así que bueno, gracias Yolanda por este comentario. Bueno, hola, Rafaela. gracias por este encuentro a todos. Es un placer tener estos ratitos de charla y de conexión de todas las artes que nos comunicamos, ¿no? A mí me parece muy paradójico cómo a veces el movimiento, cuando queremos contar cosas muy emocionales y muy etéreas de alguna manera, casi que necesitamos la palabra para terminar de concluir y cómo la palabra necesita el movimiento para terminar de concluir. Y es algo muy paradójico, ¿no? Y cómo a veces nosotros creamos el movimiento bajo unas perspectivas o bajo una idea concreta y alguien que tiene una visión más poética puede tener una lectura totalmente diferente de lo que hemos hecho y tiene unas connotaciones muy, muy distintas, ¿no? Y esa al final es lo que te produce lo que ves o lo que lees. Está súper conectado las dos cosas a la hora de la expresión. Y nada, gracias al centro por aportarnos este ratito de comunicación. Muchas gracias, Rafaela. ¿Algún comentario más? A ver, Agustín. Bueno, ahora yo como político, esto funciona, debería decir que bien he estado con ustedes, son ustedes magníficos, maravillosos, pero tengo que decir otra cosa. Yo estoy aquí no solo por el placer de estar con ustedes, que es grande, sino porque me ha motivado, después de una visita que les hizo la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, que me sugirió que estuviera con ustedes. Gran acierto, porque me ha permitido estar con ustedes. Y además servirla, no solo porque es mi autoridad, sino porque la admiro y como compañera de partido la estimo como todo aquel que la conoce. Pero yo pertenezco a un mundo muy diferente
pertenezco al mundo de la ciencia, de esa ciencia tan bastarda que es la medicina, que coge cualquier cosa que le es útil. Y entonces, ¿qué he hecho con ustedes? Lo que he hecho toda mi vida. Yo he manejado el lenguaje para escuchar. En eso tan socrático de motivar, como con palanca, para extraer de la incubación del enfermo su proceso como internista, para poder interpretar a través de la palabra lo que a aquella persona le pasa. Esa ha sido mi utilización fundamental del lenguaje, usarlo para poder escuchar. Hay cosas curiosas. Tuvieron que pasar muchos años para que yo identificara a la María que hablaba mi abuela, una señorita de provincias, prácticamente analfabeta, pero muy inteligente, con María Zambrana. Porque María Zambrano fue discípula de mi abuelo, catedrático de Ciencias Naturales, en aquella cosa que sucedió en Segovia con la fundación de la Universidad Popular. Y claro, era un personaje que estaba en las conversaciones, pero no era eso, ni mucho menos, era mucho más. ¿Qué he hecho yo con ustedes? Lo que debe hacer cualquier buen escuchante a la imagen de Ibn Battuta. Por el Mediterráneo que ustedes han creado con la conversación, he ido haciendo navegación de cabotaje y en cada momento he tenido que establecer algo que el que escucha tiene que hacer. Una conexión con un diálogo que no se contextualiza, pero que sí que tiene un contexto. Miren, antes de atender esto, me han enseñado y me han explicado el objeto de este centro. Y además que está dedicado a la danza. Y ustedes hablan de la danza y la poesía, de la danza, del movimiento y la palabra. Y se ha hecho referencia varias veces a Kant. Yo me encuentro con que realmente qué es y para qué sirve la palabra y los escritos. Y para mí hay escritos y usos de la palabra desde los cuentistas que son para enajenarnos, para mandarnos a otro mundo, para distraernos, para sacarnos de nos y llevarnos a maravillosos mundos que nos hagan ver el que en ese momento es infortunado, lo dejemos de ver como es o lo veamos de otra manera. Hay otro, del de la lógica interna, del lenguaje, del logos puro, en donde la palabra tiene que ser un predicado perfecto y que diga exactamente lo que quiere decir y nada más. ¿Verdad? Para los que estamos en el mundo de las ciencias es mucho decir. Deberíamos decir grados de certeza, que es lo que nos preocupa, los grados de certeza. Y entonces esos escritos, los científicos por eminencia, buscan el grado de certeza y no se puede traicionar a la palabra. Y luego está la poesía y está la filosofía. Y esto yo lo tuve que aprender leyendo una y otra vez la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en donde cada vez que la leo, digo, no me había enterado. Y donde me doy cuenta de que está el autor perviviendo en esa pobre eternidad que es susceptible solo a los genios, perviviendo y conversa conmigo y se manifiesta a través de las palabras. Y si él lo leyera, también se manifestaría como distinto. Y eso sucede en la poesía, en la gran lírica, en donde cada uno la asumimos de una manera diferente. Y el mismo que la escribe, la asume al leerla de una manera diferente. Y como ustedes han dicho, cuando se lee, interiormente es una cosa, y cuando se pronuncia es otra. Claro, para mí la neurofisiología es fundamental, pero no me puedo meter en eso. Pero mucho de lo que ustedes han hablado, para mí tiene esas importantísimas connotaciones. Y claro, es que lo trasciende todo. ¿Y cómo lo trasciende? Traicionando. En las artes, ¿qué sucede? El arte de la pintura, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su gran logro? ¿Qué es lo que transgrede? Pues que en la pintura no hay espacio. Y Kant en su estética, espacio y tiempo. En la pintura, el gran logro transgresivo es la obtención del espacio que no existe. Y Alberti logra el primer descubrimiento transatlántico de la perspectiva. Transgrede lo que es la pintura para lograr la pintura que para nosotros ahora no sería verdaderamente pintura si no lograra ese trampantojo maravilloso. Pero ¿y la escultura? La escultura tiene volumen, que es lo que descubre que le falta. Lo que descubre que le falta es la sucesión, el tiempo, el movimiento. Y entonces cuando uno se pone delante de la Venus de Milo y se pone en el lugar
correspondiente, apartando los japoneses, de pronto ve que la Venus de Milo no solo tiene volumen, sino movimiento. Y no digamos la victoria de Samotracia. No podrá tener brazos, no podrá tener cabeza, pero tiene un ánimo, es animada, se mueve. Y entonces yo he venido aquí, me han explicado, están haciendo un archivo. Están deconstruyendo todo lo que han sido para tener los baldosines con los que hacer una recreación nueva que será diferente a lo que fue. Y esto es lo que sucedió con la sacerdotisa que iban, se recogió una paletada de tierra y resultó esa maravillosa figura micénica de la sacerdotisa con las serpientes, con unos brazos, María, que danzan mejor que las serpientes. Y eso sucede también cuando uno se va a ese pequeño y maravilloso museo de Antalya y se mete en aquel museo arqueológico y en una sala medio oscurecida se encuentra con una bailarina de piedra. Una bailarina de piedra que se ha reconstruido de los múltiples pedazos a las que le condujeron los cataclismos telúricos y humanos, y ahora es de nuevo el movimiento y la armonía. Aquí se está haciendo eso. Ahí están los pedazos de la bailarina de piedra que el día de mañana reconstruirán una bailarina de carne ya no perecedera. Eso es lo que he aprendido aquí, en este viaje de cabotaje, dialogando en mi silencio con sus sabias palabras. Gracias. Bueno, yo creo que estamos en tiempo, ¿no? ¿Estamos en tiempo, más o menos? No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que ya... Sí. Bueno, pues yo creo, María, que te corresponde a ti cerrar, ¿no? Porque eres la señora de la casa, así que María Pagés, ¿tenemos alguna pregunta más o...? ¿Hay alguna pregunta más? Ya, vale, bueno, pues entonces yo creo que con todas estas palabras y toda esta danza de palabras nos vamos. Os agradecemos muchísimo a todos los que habéis venido. Gracias, Elarbi, por esta oportunidad a todos nosotros. Y a los que estáis ahí siguiéndonos, seguimos con el ciclo Pensar la Danza, seguimos también con otros encuentros en torno a los programadores que tendremos muy pronto, a los programadores de danza. Y nada, mil gracias por estar ahí y muchas gracias a todos, de verdad, Marifé, Juanma, Marina, Luis, Rosana, y gracias a todos. Muchas gracias. Pues doy aplausos. Muy bien, ¿no?